Descargué el iOS 18.1 desde hace unos días, con el cual he podido probar el Apple Intelligence, lo cual te pide estar en una lista de espera en la cual me han aceptado, y la verdad es que he estado impresionado de algunas cosas que esta nueva tecnología de inteligencia artificial de Apple puede hacer. Si te interesa y quieres ser uno de los primeros en conocer cómo funciona, quédate en este video donde te explicaré todo. Y los requisitos para el Apple Intelligence es que tienes que tener un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max y tenerlo configurado con región Estados Unidos e idioma inglés, e incluso aún así está excluido para algunos países europeos. Obviamente lo primero que estuve probando es cómo funciona Siri, y la verdad es que funciona bastante bien, y lo que me gusta es que ahora sigue el rollo de la conversación, es decir, le puedes preguntar algo específico como cómo está el clima en una ciudad actual, y luego si le preguntas ¿y qué tal de esta ciudad?, te sigue la conversación, no tienes que volverle a decir algún contexto de lo que le estás preguntando, lo cual es bastante útil y sencillo. How's the weather today in Mexico City? Expect cloudy skies in Mexico City today. Algo interesante también es que puedes utilizar Siri escribiendo, y esto es bastante nuevo y funciona muy similar a algunas inteligencias artificiales que ya conocemos, como por ejemplo ChatGPT. Pues tú le vas a escribir y te va a dar una contestación basada en su historial, o basada en tu teléfono, o basada en la web. Entonces, por ejemplo, en este caso yo le pregunto cómo está el clima en Ciudad de México y me está dando una respuesta. Y de igual manera puedes seguirte el rollo tú preguntándole cómo está el clima en Chicago y te va a dar la respuesta inmediatamente. Es algo que puedes utilizar cuando no puedas hablar, y la verdad es que es bastante sencillo y muy útil. Ahora también esta inteligencia de Apple puede ayudarte a escribir alguna nota o algún correo. En este caso lo voy a probar con una nota. Pues si tú entras a la aplicación y escribes algo muy sencillo y tal vez incluso con faltas ortográficas o sin sentido literal, es decir, que estás muy ocupado y escribes algo rapidísimo y luego necesitas un resumen, bueno, pues ahora lo puedes hacer, y presionando este botón vas a entrar al Apple Intelligence y le vas a decir quiero este texto de forma profesional. Y entonces te lo va a dar de una forma diferente, y si te gusta lo puedes dejar de esa manera o lo puedes cambiar, como por ejemplo a una forma más divertida. Y te va a dar otro tipo de texto. Puedes seguir utilizándolo, cambiarlo, como por ejemplo esta opción que nos permite también generar puntos importantes en nuestro texto. Algo interesante que ahora también tenemos es la reducción de notificaciones de forma inteligente. Solo darte notificaciones importantes. Y esto lo hace debido a la inteligencia artificial. Se basa en tu historial, en cómo te comportas a ciertas horas del día o en un día específico, y con eso te va a ayudar a solo mostrarte lo importante para que no te esté distrayendo con notificaciones aleatorias o de juegos o de aplicaciones que tal vez ni siquiera necesitabas en ese momento. Para la aplicación de fotos tenemos una actualización bastante interesante, y la verdad es que esto lo estaba esperando desde hace bastante tiempo. Y es que ahora podemos solicitarle a la aplicación de fotos que nos cree un video sencillo con música integrada de algo específico, y literal puede ser algo muy específico o algo muy general. Para ello entras a la aplicación de fotografías, te vas a la parte de abajo y donde dice crear una memoria, ahí vas a poder escribir lo que tú quieras, como por ejemplo yo voy a escribir mi nombre y montañas y naturaleza, y me va a crear un video de todas mis fotografías o las principales en donde salgo yo con montañas y a lo mejor también con naturaleza. Y tienes un video bastante bueno el cual puedes compartir de forma inmediata. Ahora también para tus correos, los cuales de repente llegaba mucha información y quieres un resumen rápido para leer, lo puedes hacer, pues si tienes dado de alta tu correo con la aplicación de mail integrada en el iPhone, entras al correo que te llegó y en la parte de hasta arriba vas a encontrar una opción que dice un resumen. Cuando tú le picas a esa opción te va a dar prácticamente un resumen muy bueno de toda la información de tu correo. Algo interesante es que ahora también vas a poder grabar llamadas. No necesitas tener una aplicación externa para hacerlo, sino que ya viene integrado con tu teléfono.
y es simplemente llamando a cualquier persona que tú necesites o compañía, o incluso si alguien más te está llamando, le picas a esta opción para grabar y en 3 segundos empezará a grabar. Algo que sí tienes que tener en cuenta es que le va a avisar a la persona con la que estás hablando que ya estás grabándola. Y una vez que terminas la llamada o terminas la grabación, te va a avisar el Apple Intelligence que se ha grabado una nota con este audio nuevo, el cual podrás verlo completo, o también vas a poder ver un resumen escrito de la llamada. Y lo interesante es que te pone quién estaba hablando en ese momento, ya sea el del otro lado de la llamada o tú mismo. Entonces está bastante útil e interesante esta opción. La verdad es que para ser la primera beta de iOS 18.1 incorporando el Apple Intelligence es bastante buena y funciona muy bien. Tiene algunos detalles, algunos bugs que logré encontrar y que de repente se crashea alguna aplicación, pero en general está muy bien este nuevo Apple Intelligence. Muy probablemente a lo largo de los siguientes días, conforme la gente vaya utilizando más estas aplicaciones, específicamente Siri, empezará a recopilar información y podrá mejorarse naturalmente. Por lo cual, si quieres saber más de la inteligencia artificial de Apple, de los nuevos iOS en versiones beta, te invito a que sigas mi canal, pues estaré mostrando más de esta información. Gracias por ver este video, nos vemos hasta la próxima.